Hola compas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos con nosotros a Sanil Adán, escritor, analista internacional e investigador especializado en temas relacionados con Oriente Medio, África Central y Occidental. ¿Qué tal, Sani? Buenos días, Rubén. Qué alegría volver a verte por aquí. Sí, antes estábamos hablando, antes de empezar a grabar, que Sani fue una de las primeras personas que aceptó una entrevista conmigo cuando yo estaba empezando a salir en YouTube y tal, y me hacía muchísima ilusión volver a traerte al canal. ¿Cómo va? A mí también. La misma ilusión. Nada, desde entonces pues, han pasado muchísimas cosas, como has podido ver, tanto por tu parte como por la mía, y desgraciadamente el sistema sigue igual, Sí, o peor. sí, o peor. Sí. Sani, he estado leyendo tu nuevo libro, Mm, que lo tengo por aquí, La Luna está en Dubala, ¿vale? mm. Y yo cuando te hice la entrevista, no conocía tu historia, tío. O sea, no sabía todo lo que habías pasado cuando eras joven. Bueno, y una de las primeras preguntas que hago a la persona que viene invitada es que nos cuente en qué momento se politiza o en qué momento entiende que el mundo está jodido. Y Sani lo entiende desde muy joven, ¿no? Claro, yo es que como lo digo siempre, la juventud africana, digo africana, no porque África sea un todo, sino porque también he viajado en muchos países africanos y he podido ver, es una juventud muy politizada. Y en mi caso, pues desde muy pequeño nuestras tertulias en mi barrio han girado en torno a tertulias políticas, el fútbol evidentemente también, pero tertulias políticas y de verdad de entender la actualidad, las cosas que ocurren a nuestro alrededor, las injusticias y tal. Y eso es algo muy común en muchos países africanos, por lo menos donde he estado y he estado en muchos países donde ves a los jóvenes reunirse en lo que llaman pues, parlamento, tienen diferentes nombres alrededor de un té o compartiendo algo, incluso a veces en los bares, comentando temas de actualidad, gente, como te digo, bastante, una juventud muy politizada. Entonces, en mi caso fue prácticamente esto también. Y es verdad que también en mi casa, yo vengo de una familia también muy politizada, entonces eso también lo he visto desde casa. La actualidad política siempre se ha comentado en casa. Mi hermano es periodista y de ahí también me vienen pues, esas ganas que siempre he tenido de ser corresponsal, ser periodista. Y con 12 años mi padre me regaló un libro, Discours sur le colonialisme, de Aimé Césaire, y yo, bueno, pues lo leí con los ojos y la mente de un crío de 12 años, sin saber que años después ese libro sería como un punto de inflexión en mi politización como persona, como sujeto político habitando una sociedad. Y fue después, incluso llegando aquí a España, cuando volví a leer Discurso y lo colonialismo de Aimé Césaire, que para mí fue como vivir durante mucho tiempo con una pared delante y de pronto o sea, explota todo, se rompe la pared. Al principio yo estuve, después de leer ese libro, después de terminarlo, estuve por lo menos una semana intentando recomponerme, porque no sabía si eso me hizo bien o mal, porque me desnudó el mundo, de verdad. Y yo creo que el punto de inflexión fue esa. Y luego, pues también digo siempre que son dos libros. Hay el libro de M. César, ese libro, y luego también Naciones Negras y Culturas. Naciones Negras y Culturas de Sheikh Anta Diop fue uno de los libros también que ayudó, que me acompañó en ese proceso de politización y de entender primero quién soy, entender de dónde vengo, entender África, entender que la verdad, la historia ha sido contada por el cazador y no la contó tan bien y que habíamos sido engañados durante mucho tiempo y que había
reparar esa parte de esa dictadura del conocimiento que, bueno, nos hizo entender que durante mucho tiempo que África no ha aportado nada a la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, mi proceso de politización puedo decir que fueron esos elementos. Te voy a hacer una pregunta muy directa Mm. y bastante concisa. ¿Es España un país racista? Yo digo sí y sin ninguna duda y negarlo yo creo que es vivir de espalda a la realidad. Negarlo también es no ser honesto. Y hemos visto que, bueno, yo más que hacer esa pregunta es, España es un país que tiene herramientas para luchar contra el racismo, para prevenir el racismo y para que no haya racismo o para mitigar, por lo menos, pues yo te diría que no, porque muchas veces la pregunta yo creo que se tendría que hacer en ese sentido, ¿no? Porque para que entendamos si un Estado realmente garantiza los derechos es mirar las legislaciones que tiene ese Estado con respecto a diferentes temas. Y en este caso, si hablamos de racismo, pues en el siglo XXI, en el 2023, España todavía no tiene una ley integral de lucha contra el racismo, como lo pueden tener pues, otros países si miramos pues, países como pues, el Reino Unido, incluso Francia, que se puede reprochar muchísimas cosas a Francia, lo digo muchas veces, no es un país que llama mi simpatía, pero creo que en ese sentido pues, ha hecho ese paso y no solo eso, sino que es un país, por ejemplo, que ha reconocido la esclavitud como crimen contra la humanidad en un decreto de la ministra Taubira en el 2010. Algo que pues aquí en España, por ejemplo, todavía estamos en la fase de negación, que aquí no ha pasado nada, porque como digo, siempre son varias fases. Está la fase de negación primero, luego la fase de reconocimiento tibia, vamos reconociendo, y después del reconocimiento, pues la reparación, que a día de hoy pues ningún país ha dado ese paso a hacer esa reparación, porque sí que escuchamos, hay países que dan el paso al reconocimiento, como lo hizo incluso el rey de Bélgica hace poco, reconociendo, no solo reconociendo, sino que pidiendo perdón, pero no nos podemos limitar a las peticiones de perdón y al reconocimiento, sino que hay que dar un paso más a ir a reparar. Y somos conscientes de que hay cosas que no se pueden reparar, no se pueden reparar 400 años de esclavización en la que se sometió a las personas, no se puede reparar los crímenes de genocidios que hizo Leopoldo II en Bélgica, uno de los mayores genocidas en el mundo. Por lo tanto, sí, si hablamos de España como institución, sí que es un país racista y evidentemente pues, los componentes de ese Estado no viven ajenos a esto. Es decir, la sociedad también en este caso pues, se puede decir sin ninguna duda que la sociedad también lo es. Y por lo tanto, yo creo que lo que nos tiene que preocupar más es que haya herramientas para acabar, mitigar o por lo menos herramientas en las que se puede acoger a alguien cuando ocurre cualquier tipo de cosa si realmente consideramos que estamos en un estado de derecho. ¿A qué crees que se debe el ascenso de discursos de odio y racista por parte de Vox o que haya una ola reaccionaria ahora mismo? Los discursos racistas no lo inventó Vox. Yo creo que tenemos que partir de esa premisa. Es importante saber que en este país, antes ni siquiera de que Vox llegara a las instituciones, antes de que llegara al espacio público, discurso racista lo ha habido. La propia institución, el racismo institucional siempre ha existido, el racismo estructural ha existido, la segregación por barrios ha existido, es decir, no es una novedad. Lo que pasa es que ahora se ve que está como mucho más legitimado, discursos que antes igual pues se podía escuchar en un bar, en una asociación de vecinos, en un barrio, en sitios como, digamos, mucho más informal, o discursos que quizá en algún momento pues, no era políticamente correcto decirlo según en qué sitio. Pues hoy vemos que esos discursos pues se llegan en espacio público, se llegan incluso en la Casa de la Soberanía Popular, que
que es el Congreso de los Diputados y en varios espacios. Pero no solo esto, hemos visto que no solo la extrema derecha hace esos discursos, sino que la extrema derecha lo que ha venido ha sido como a normalizar que esos discursos estén en espacio público y que las personas que antes temían hacer ese tipo de comentarios sientan legitimidad de poder hacerlo. Y esto te lo digo desde la izquierda hasta la extrema derecha. Esto que te estoy diciendo no están exentos. Vimos con el caso de Melilla un ejemplo muy claro en el que el presidente del gobierno español diciendo, aplaudiendo a la policía, a la fuerza de seguridad marroquí, aplaudiendo el buen trabajo que ha sido bien resuelto después de matar y masacrar a la gente en la frontera. Y esto que estamos ante un gobierno que podemos decir, o como ellos se autodenominan, el gobierno más progresista de la historia de España. Por lo tanto, yo creo que es un error solamente focalizar o poner el foco sobre Vox, que sí hay que poner el foco, por supuesto, pero nos distrae mucho, porque evidentemente Vox ya sabemos qué tipo de discurso tiene. Entonces, si sabemos qué tipo de discurso tiene, tiene que haber herramientas para acabar con eso. Y si no hay herramientas, no solo que no hay herramientas, sino que los que gobiernan, que se supone que son aliados, tampoco crean herramientas para acabar con esto, pero cuando hay cosas, discursos o lo que sea, o la reaccionaria, son los primeros en salir en señalarlo. Si hubiese normas, leyes, cuando ellos gobernaban o cuando están gobernando, pues ese tipo de cosas, pues seguramente pues no lo veríamos. ¿Cómo nos explicamos que en España la persona que preside el Observatorio contra los Delitos de Odio, pues sea una de las personas más racistas también de este país? Pues es imposible avanzar en este sentido, ¿no? Entonces yo creo que lo que explica la ola reaccionaria al de ahora, lo que estamos viendo son los comicios electorales. No hay ninguna explicación. Vox es Vox. Ahora, aumenta de intensidad en su ola reaccionaria cuando estamos ante unos comicios electorales, porque hay unos chivos expiatorios que sabemos claramente y sabemos señalarlo, sabemos en qué momento señalarlo, qué tipo de mensaje transmitir, porque necesitamos recabar votos. Eso es una jugada. Y cualquier persona que tiene un mínimo de conocimiento a nivel político sabe perfectamente que esto pues, es nuestro pan de cada día cuando realmente llegan los comicios electorales. Y yo ahí es donde pregunto a los partidos que sí entienden que no son extremos o partidos que entienden que son aliados de las personas minorizadas, en este caso, pues de los migrantes, de la comunidad LGTBI o de las mujeres, etcétera. ¿Qué hacen esos partidos? Esa es la pregunta que yo hago siempre. ¿Qué hacen esos partidos? Ojo que ha habido una degradación en tema de los derechos de las personas migrantes, el derecho humano de las personas migrantes. Ha habido más degradación de los derechos de los migrantes con este gobierno que con cualquier otro gobierno. Y a mí, gente que realmente hemos estado incluso en algún momento pues, aupando ese tipo de coalición porque entendemos que realmente pues, nos puede, o sea, son gente aliada, pues vemos que no hay resultado. O sea, yo no me puedo explicar lo que ocurrió en Melilla y que a día de hoy se haya archivado el caso, que nadie aquí esté hablando absolutamente de nada, ni siquiera la sociedad. Ahí es donde, pues digo, pues cuando nos preguntan si la sociedad es racista, pues hay que ponerle un espejo delante de esa sociedad y que se mire y que mire un poco, está tratando a las personas y de ahí pues vamos comentando si es que es racista o no y tendría su respuesta. Por lo tanto, yo creo que vos está haciendo su trabajo, de verdad. Sacan algo, saben que es mentira, se mantienen en su mentira,
y de hecho en Europa ahora mismo no hace falta tener un programa político. Basta con que vayas en contra de los musulmanes, en contra de de la persona minorizada, en contra de los migrantes y todo eso. Y si tienes un discurso y dices que, ojo, que va a haber un gran reemplazo en Europa, y va a haber una invasión en Europa, te digo yo que vas a crecer. Tenemos a Meloni en Italia, tenemos a Víctor Orbán en Hungría, y así están avanzando. ¿Qué hacen los que sí se supone que son personas que ponen por delante los derechos humanos? Que sabemos que, bueno, pues muchas veces sacamos también ese comodín, incluso teniendo en cuenta de que, bueno, quien dice derechos humanos o quien dice derecho, pues no dice absolutamente nada, ¿no? ¿Cuál crees que, o sea, crees que el factor mediático tiene que ver con ese ascenso del neofascismo, podemos llamarlo así? Sí, hay un beneplácito de los medios de comunicación, eso sin ninguna duda. Hay un beneplácito de los medios de comunicación. Y también, ojo, yo recuerdo durante la carrera, cuando estaba estudiando, vino un periodista muy conocido de este país a darnos una conferencia en la universidad, y cuando le hicimos esta pregunta, él curiosamente dijo que los medios sirven al pueblo o a la población lo que quiere. Es decir, muchas veces em, les da un poco igual si diciéndolo así de manera más sencilla. Es decir, lo que se pide a nivel de la población es lo que se sirve. Es decir, si la población está pidiendo ese tipo de discurso, o si ven que sacando ese tipo de discurso pues están teniendo audiencia y todo eso, basta con ver los programas más que tienen más audiencia en este país. Y como te digo en este país, te digo en Francia. BFM TV en Francia es uno de los medios más seguidos. Y es, curiosamente, pues uno de los medios que abre el espacio, que abrió el espacio desde el primer momento a Eric Zemmour, que sabemos perfectamente qué tipo de discurso tiene Eric Zemmour. Eric Zemmour está en todos los platos de televisión en Francia, por ejemplo. Al igual que aquí en España, pues se normalizó esto. Incluso hay gente que te dice, jolín, pues es que tenemos que abrirlo, tenemos que abrir espacios, tiene que haber pluralidad. No, no, es que el odio no puede ser considerado una opinión. Libertad de expresión, libertad de opinar. Vamos a dejar la libertad que la gente se exprese, la gente opine. Sí, pero esa libertad de opinar, esa libertad de expresión, se tiene que limitar a partir del momento en el que empezamos a versar odio. Es decir, sí, al debate, sí a la libertad de expresión, sí a la libertad de opinar, pero el odio no puede ser una opinión. La xenofobia no puede ser una opinión. El racismo no puede ser una opinión. La misoginia no puede ser una opinión. Pero los medios de comunicación vemos que abren espacios en nombre de esa falsa libertad de expresión para ese tipo de discurso. Ojo, pero hay, aún así, aún con esa libertad de expresión, vemos que según qué tema que se pueda tocar o que se toque, ahí la libertad de expresión se limita. Ya sea si tienes que decir algo que tiene que ver con la Casa Real, si tienes que decir algo que tiene que ver con los grandes bancos que controlan los medios de comunicación, si tienes que decir algo con los grandes grupos corporativos que que dirigen los medios de comunicación, si tienes que hablar mal del neoliberalismo, si tienes que hablar mal del capitalismo, o sea, vemos que hay limitaciones también a esa libertad de opinar o a esa libertad de expresión. Ahí sí que se corta. Pero todo lo que tiene que ver con sembrar odio se da y la gente campa a sus anchas. Claro que los medios de comunicación tienen un papel importante. Y a mí muchas veces lo que me sorprende es la capacidad de distraer y de manipular también que tienen algunos medios. Porque esta pregunta
Seguramente tú y yo no somos ni los primeros ni los últimos en hablar de ese tema de cuál es el papel de los medios. Yo he visto tantísimos debates y espacios de charlas, de conferencias sobre el papel de los medios de comunicación en la propagación de del odio. Pero nada ha cambiado. Y son conscientes, yo lo digo muchas veces, son conscientes de esto. ¿Por qué? Pues porque cuando salen, ahora mismo todo el mundo es comunicador, aunque no haya estudiado periodismo. Todo el mundo es comunicador, puede ponerse delante de, porque claro, la democratización de la digital, del espacio digital también eh, lleva a esto. Es decir, ¿dónde dejamos esa parte de la deontología periodística que creo que no sé si se sigue enseñando eso como asignaturas en la Facultad de Periodismo y estoy seguro que sí, pero ¿cómo se enseña eso? ¿Cómo se lo toma la gente? Y luego, ¿qué aplicamos después cuando salimos de las facultades, cuando la gente sale de las facultades? ¿Qué aplica? Hay un fanatismo y un chauvinismo que ha hecho que muchas veces incluso los propios periodistas salen de su guión por ese chauvinismo de que, bueno, pues hay ciertas cosas que no se puede decir de la patria o lo que sea, y salen de su papel de periodista y muchas veces incluso empiezan a tener un papel directamente de alguien que debate cuando realmente estamos ante una entrevista. Lo vimos hace poco con Ana Rosa, lo vimos con Pablo Motos también en las diferentes entrevistas que hicieron, por ejemplo, a Sánchez. Y Sánchez no es santo de mi devoción, pero entiendo que cuando un periodista está enfrente de alguien que le quiere hacer la entrevista, pues se limita a hacerle la entrevista, evidentemente a sacar eh, cosas que realmente quiere saber la población y a ponerle en un aprieto si hace falta, pero manteniendo siempre esa postura de periodista que está haciendo una entrevista. El otro día estábamos haciendo un programa para Canal Red y un programa que se llama Todos muy burdo, íbamos preguntando por la calle y bueno, un señor nos dice, inmigración sí, pero ordenada y legal. ¿Qué le dirías tú a estas personas? Pues le preguntaría quién ordena y quién legaliza la inmigración que va del norte al sur. Tan sencillo como esto. O sea, cuando empezamos a decir inmigración ordenada, sí, ¿quién ordena la inmigración? ¿Quién debe ordenar? ¿Y quién dice que hay que ordenar la inmigración? ¿Y en qué momento decimos que hay que ordenar la inmigración? Decimos que hay que ordenar la inmigración cuando la inmigración viene del sur hacia el norte. Pero la inmigración del norte hacia el sur, ¿quién la ordena? ¿Quién ordena la inmigración de las materias primas o el expolio de las materias primas del sur hacia el norte? ¿Quién la ordena? ¿Quieren también que nos pongamos la gente del sur en plan, vamos a ordenar el expolio de las materias primas? Pues seguramente Europa sería la que saltaría la valla. Y yo lo digo siempre, porque hay que ver quién vive de los recursos de quién, quién vive de las fuentes de los recursos de quién. ¿Quién ordena la inmigración cuando un español decide coger su pasaporte y viajar a Senegal? ¿Quién ordena? Si no es que hace el trayecto con un vuelo y que llega a un aeropuerto y que tiene que pasar a través del control policial y enseñar el pasaporte, ni siquiera se enteraría la gente en Senegal que un español ha ingresado a Senegal, porque nadie le pide el visado. Ni siquiera va a la embajada o al consulado de Senegal aquí en España para pedir el visado para ir. Ingresa al país sin más. Pero si uno desde Senegal quiere venir aquí, es todo un problema. Toda la traba burocrática. Al final se le acaba denegando el visado. Entonces a este señor lo que hay que preguntarle es, ¿quién ordena la inmigración cuando viene del norte hacia el sur? Ahí no hay inmigración ordenada ni legalizada. Vale, aún así decimos, vale, queremos que ordenéis y que legalicéis. Y quien dice legalizar dice que haya vías seguras, vías legales y seguras para poder migrar.
Es decir, uno que está en África o en cualquier otro país del sur global quiere emigrar al norte global, va normalmente que haya unos requisitos objetivos porque no lo hay. España sí dice que al año va a dar 10 visados. En el consulado de España que está en Dakar, dará 10 visados. Tú puedes traer los mismos requisitos o lo que te dé la gana, no te van a dar el visado. Entonces, ¿la gente coge una patera porque tiene un gusto a la muerte? Esa es la pregunta que me hago. Lejos de esto. Sí, ordenada, vale. Pues decimos que sí, ordenada, legal, sí, ¿vale? Pues es que no podéis decir una cosa y hacer la otra. Es decir, no podéis decir queremos una inmigración ordenada y lo primero que hacéis es impedir que haya posibilidad de solicitar visados, poner trabas burocráticas, poner obstáculos, externalizar los servicios de visados. Este es otro tema. Y yo lo digo muchas veces, el negocio que hay en torno a los visados en los países africanos, de las embajadas europeas y occidentales en los países africanos y en el sur global en general, el negocio detrás de los visados es una auténtica mafia. La burrada de dinero que hay, que ganan las embajadas de los países europeos en los consulados, sobre todo las grandes potencias, podemos decir incluso las cuatro o las cinco grandes potencias de la Unión Europea, la burrada de dinero que ganan en detrimento de la población del sur global y al final no les dan los visados, es terrible. Y hay estudios que lo demuestran. Entonces, no es que la gente salga porque dice, vale, vamos a ir a desafiar esto. Hay vías legales y seguras, pero a mí me gusta coger una patera. Nadie hace esto. Nadie. Entonces, y eso de inmigración ordenada se empezó hablando en el 2007 con el gobierno de Sarkozy. Sarkozy fue una de las primeras personas en pronunciar esa frase de hecho, él lo decía, inmigración choisie et ordonnée. Choisie es decir, una inmigración selectiva. Por eso digo que la valla también es un mecanismo de criba. La valla de Ceuta y de Melilla también es un espacio de criba humana, donde, bueno, vamos a ver quiénes van a pasar, quiénes no pueden pasar y quiénes no pueden pasar, ¿vale? Pues, ¿quién ordena la inmigración? Esa es la pregunta que tenemos que hacer a la gente que dicen ese tipo de cosas, porque seguramente, como la gran mayoría de las personas en España, son personas que no saben qué tipo de política exterior lleva España fuera de sus territorios, qué tipo de política exterior lleva la Unión Europea. Pero ven simplemente y solamente la llegada de los inmigrantes cuando están en el Mediterráneo o cuando hay cosas que ocurren en la valla. ¿Cómo cambiamos esta situación de expolio, de racismo, de injusticia, de desigualdad? ¿Qué es la primera medida que tomarías si tuvieras la oportunidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cambiar esta situación? Yo creo que no está en manos de Europa cambiarlo. Si estamos esperando, a ver, Europa juega un papel importante, pero si esperamos a que Europa cambie lo que asegura su supervivencia, no lo va a cambiar. El expolio de África asegura la supervivencia de Europa. Es decir, para que África se levante, Europa tiene que tambalear. Es una frase lapidaria, pero es la realidad. Es decir, aquí durante mucho tiempo se ha pedido desde África un equilibrio en la relación asimétrica de poder, es decir, equilibrar esa relación histórica. Europa no ha querido. Y hoy en día parece que Europa ha despertado, pero no ha despertado porque entiende que así se debe hacer la cosa, sino por obligación, porque, ojo, hay China, ojo, hay Rusia, ojo, están ahí otras potencias, ojo que los BRICS están levantando la cabeza. Entonces, ¿qué hace Europa? A su pesar, decir, vale, voy a empezar a cambiar la regla del juego. Ahora hay un montón de espacios donde hablan de las nuevas narrativas, las nuevas relaciones entre África y Europa, cómo nos tenemos que relacionar, no sé qué, no sé cuánto. Ojo, que han sido siglos de explotación.
Y como digo siempre, la bota de Europa está en la cabeza de África, está en el cuello de África. Cuando África intente levantarse, Europa va a tambalear. Entonces, metafóricamente es esto. Por eso digo que no está en mano de Europa cambiarlo, está en mano de África. Es decir, los africanos, en ese sentido, cuando hablamos especialmente del tema del expolio, los africanos son los que tienen que decir en algún momento hasta aquí hemos llegado y la regla de juego tiene que cambiar. Y ahora han empezado a decir esto, por eso Europa está como un poco nerviosa. Si te fijas bien, hay cumbres tras cumbre. Hoy que te estoy hablando, hay una cumbre organizada aquí en España, África y Europa, del 6 al 8, me parece, aquí en Madrid. Cumbre África-Europa. Y además es que no lo organiza el gobierno de España, lo organiza un grupo, me parece, de empresarios. Ojo al dato, ¿eh? África-Europa, África-España. ¿Dónde está España que España se va a relacionar de igual a igual con África? Que estamos hablando de un continente, con un país. Y ese tipo de cumbre cada vez se está como señalando en la opinión pública africana y decir, no queremos más ese tipo de cumbre. África-China, África-Japón, África-Rusia, África-Francia, África-Turquía, África-España. Pero ¿cómo un continente se puede rebajar tanto para poder tener una cumbre con un país? ¿Sabes? Entonces, se está señalando muchísimo ese tipo de cumbre en la opinión pública, desde los intelectuales, los activistas, la sociedad civil africana, y hay cosas que se están moviendo. Hay cosas que se están moviendo. Ahora, los líderes africanos, cuando están en cumbres internacionales, ya entienden que tienen que reivindicar sus derechos como continente y muchas veces tiene que reivindicar sus intereses como continente. Porque como lo dice, como lo decía De Gaulle, los estados no tienen amigos, sino que tienen intereses. Entonces, cada estado o cada continente tiene que mirar por sus intereses. Y cambiar estos, sobre todo en tema de la relación asimétrica, la tiene que hacer África. Y ahí, cuando África diga hasta aquí hemos llegado, evidentemente Europa pues se hará pregunta como ahora se está haciendo de hay un montón de estrategias para entender cómo se tiene que hacer el nuevo acercamiento hacia África, porque evidentemente África ahora mismo está diversificando sus socios. Es la ley del mercado, es decir, cuando tú tienes el monopolio en algo, haces lo que te da la gana. Y durante mucho tiempo África ha sido el cortijo de Europa, ha hecho todo lo que le ha dado la gana. Ahora que está China y está Rusia, que no son santos, porque los africanos no son tontos y saben que si Rusia está ahí y si China está ahí, están por sus intereses. Y ahí, evidentemente, los africanos tienen la suficiente madurez como para saber qué tipo de relación van a hacer con China, que vuelvo a decir, China también viene a por lo que viene, a expoliar lo que tiene, lo que puede expoliar, y Rusia lo mismo. No son santos, pero entendemos que en un mundo multipolar, en un mundo interdependiente, tenemos que tener ese tipo de relación siempre y cuando los intereses de las dos partes están asegurados. Ahora, el tema del racismo. Hemos dicho siempre que el racismo es fruto, es algo que lleva muchísimo tiempo, es algo que mientras perdure el capitalismo y el neoliberalismo, el racismo va a existir porque el capitalismo se nutre también del racismo y una de las consecuencias o uno de los momentos en los que pues, incluso se puede decir que nació todo eso de la jerarquización, pues fue en el propio nacimiento también el sistema capitalista y no puede haber antirracismo sin anticapitalismo. Yo lo digo siempre y hay, digamos, expertos también en esos temas que lo dicen muchísimas veces y se ha dicho muchas veces, no hay antirracismo sin anticapitalismo. Son dos cosas que van de la mano. Entonces, tiene que haber un poder económico. Y cuando digo un poder económico, cuando las personas minorizadas empiezan a tener poder económico, empiezan a constituirse el lobby, te digo yo que la cosa cambia. Pasamos de la Shoah a que los judíos hoy en día, pues nadie puede declararse abiertamente antisemita,
por ejemplo, ¿no? Hoy en día, si eres humorista, futbolista o quien sea, si eres hombre de negocio o quien sea, no puedes posicionarte en contra de los intereses de los judíos, porque a los 2 días ya, ya sea por lobbying, influencia económica o por lo que sea, pues ya nadie estaría hablando de ti. ¿Por qué? Pues porque hay un poder económico detrás. Y entendemos que constituirse en lobby, tener poder económico, desde luego son una de las herramientas que hace que la persona minorizada pues empiecen realmente a tener su espacio y a imponer ese respeto. Y eso no quiere decir que el racismo, o sea, eso no quiere decir que el racismo no es racismo, es aporofobia, porque si eres una persona rica, no te... No, 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 hablo de poder económico como grupo, no como individualidades, porque como individualidades, pues vimos que a Samuel le pasó esto, a Vinicius le pasó esto, a los futbolistas aquí en España muchas veces, o los jugadores de baloncesto cuando van por la calle con sus cochazos, les para la policía al igual, porque se entiende o ha robado el coche o no sé qué, no sé cuánto, pues en pleno siglo XXI. Y en los Estados Unidos igual, pues le pasa incluso a gente de manera individual que tiene, pero hablo de poder económico a nivel de comunidad, que pueden imponer su poder, que cuando haya algo y que para hacer o para tener un acto de racismo en algún lugar, pues sepas que esto no te va a salir, no te va a salir gratis. Por eso Eto'o decía que si la gente quiere que el racismo acabe en el fútbol, pues que los futbolistas que formen una especie de lobby para poder acabar con esto y tocando evidentemente el bolsillo de los grandes presidentes de equipos. Bueno, Sani, nos quedamos sin tiempo. Esperemos que vuelvas al canal prontito. Y ya te digo, espero que tus palabras las escuche mucha más gente porque es muy necesario para combatir pues una cantidad de discursos, ya te digo, anticapitalistas, antirracistas y que seamos capaces de que cada vez seamos más que podamos combatir todo esto. Nada, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, lo has dicho, esperemos que esto llegue. Como digo, siempre no es para convencer a nadie, pero por lo menos para hacer reflexionar a la gente. Muchas gracias, Sani. Nada. La cara sin ningún pudor. Te pone Iñaki, a ver, ¿me lo puedes leer si eres tan amable?